buenos días, tengan todos ustedes. Claudio, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, mi querido Juanjo, aquí con mucha alegría y disposición para hacer esta grabación de este nuevo episodio 170, ¿no? ¿Ya? ¿O no 169? Así es, y ya en Semana Santa, amigo, y a una semana, bueno, un semana y un día de lo que va a ser el debate de los candidatos a la presidencia aquí en la Ciudad de México. Amigo, ¿cómo amaneciste este sábado? Pues sorprendido, mi querido amigo, por la cantidad de cosas que están pasando y cómo se nota que en tiempo de elecciones, es tiempo de buitres, ¿eh? Y estas situaciones que estamos viviendo, ya no sé si sean de verdad eh, resultado de una mala estrategia en todo, es decir, a nivel financiero, a nivel de mala seguridad o de mala estrategia de combate a la inseguridad, o de verdad son situaciones que están llevando a propósito para ocasionar un sentimiento de terror y de miedo con miras a las elecciones. Pues pareciera, Claudio, pero creo yo que es el resultado de la realidad que le está dando de frente al presidente, que yo creo que él no calculaba que fuera en estas épocas. Y déjame te platico por qué, amigo. Eh, en la semana pasada platicamos del Tren Maya que se descarriló Ujú. y que los directivos o quien emite los comunicados nunca dice que se, se descompuso, ¿no? Hubo ahí un problema, lo quisieron matizar. Pues resulta que esta semana, con turismo, pues falló y la persona encargada de la estación le dijo que si querían irse por otro medio, lo hicieran, o si querían se esperaran 5 horas para que arreglaran el Tren Maya. Eso por una parte, y por otro lado, pues lo que pasó en Mazatlán, básicamente, ahí en el estado de Sinaloa, donde un líder hotelero de apellido Coppel dice, oye, ya estamos hasta el gorro de las bandas, ¿no? Aquí los turistas americanos se quejan que pues en la playa no pueden descansar, básicamente los que están en los hoteles de playa, que son más lujosos, pues las bandas todavía en la madrugada tocando, ¿no? Y pues ahí se desató hasta una manifestación, amigo. Eso es para mí, dentro de las noticias, pues lo chusco de esta semana. Lo que sí nos debe de importar y voltear a ver es lo que sigue pasando en México. Por un lado, el presidente nos prometió que ya no iba a haber corrupción, y pues ahora resulta que el que era el director de Segalmex, pues se une a la campaña de Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, amigo, dejo al final estos dos temas que para mí se me hacen, pues básicamente, los puntos primordiales que son los que al presidente le estallaron en la cara, que es, por un lado, el crimen organizado, que va muy ligado a lo que pasó en Tasco. Y lo que pasó en Tasco es una manifestación, desde mi punto de vista, amigo, del hartazgo que ya tiene la sociedad, de la falta de gobernabilidad en ciertos lugares. Entonces, pues ahí están los temas sobre la mesa, Claudio, y yo dejo a tu consideración por cuál quieres que iniciemos. Pues mira, Juanjo, este asunto de Mazatlán, que tiene que ver con pues primero el mensaje que manda este señor Coppel, que es empresario hotelero, donde dice él, pues obviamente siendo originario de Mazatlán, ¿no? Sí, Sinaloense, la familia Coppel es una familia arraigada en el estado de Sinaloa y que todo el mundo conoce perfectamente bien porque es una familia de las millonarias que hay en el país, muy famosa por las tiendas que tiene, que adquirió en algún momento esta cadena de zapaterías Canadá. así es. Tiene este servicio de créditos, de compras chiquitas, que tienen todo, y que además en algún momento también fue famosa por un secuestro de uno de los miembros de la familia y que pues que obviamente llamó mucho la atención.
evento que hizo que se catapultara el negocio, por cierto. Sí. Eh, y llama la atención justamente porque se pone del lado del turista, ¿no? Del turista en un momento en el que este escándalo de que el gringo, el extranjero, viene a México a decir que le estorba lo mexicano, la parte cultural, está muy en boga porque la semana antepasada tuvimos una situación similar con una modelo norteamericana radicada en la Ciudad de México, molestándose de forma pues, bastante fuerte porque decía que no le dieran dinero a los organilleros porque su música era espantosa, ¿no? Que le chocaba. Y la chica trabajaba aquí en una empresa, estaba ahí en las instalaciones de la empresa cuando resultó esta queja, grabó creo que fue un TikTok, lo subió a redes, empezó a tener una serie de ataques, pues obviamente por la manifestación que estaba haciendo, y la terminaron corriendo de la empresa, ¿no? Totalmente. Y eso ha ocasionado una serie de situaciones que se van dando, ¿no? A mí me llama la atención, Juanjo, que esto se da en Mazatlán, pues obviamente quejándose del ruido, del supuesto ruido que ocasionan las bandas, la banda sinaloense, pues que ya con esto que acabo de decir, banda sinaloense, está de más explicar cuál es la importancia que tiene la banda. A mí, personalmente, no me gusta la música de banda. Y si ahí me dijeras, oye, voy a ir a un hotel a descansar a la playa, pues obviamente a mí, Claudio, no me gusta escuchar la banda. Pero eso no significa que puedas tú decidir qué es lo que sucede con la cultura de un país, ¿no? Es decir, es como, pues tú llegaras a Estados Unidos, a algún lugar en Arkansas o en Nebraska o en algún lugar así, y decir que te molesta la música country y que la gente no baile en cuadrillas porque te molesta el zapateado, ¿no? Y que por favor lo quiten. Es decir, hay situaciones en las que no te puedes meter. Pero a mí lo que más me llama la atención es que evidentemente fue una queja de turistas norteamericanos que pues evidentemente no entienden primero que si tú quieres ir a un lugar de tranquilidad y de relajación y de silencio, pues no vas a Mazatlán, ¿no? O sea, está un poquito más abajo Colima, Nayarit, incluso a lo mejor te vas hasta Oaxaca, Puerto Escondido o a Puerto Vallarta, no sé, algunos de estos lugares, pero Mazatlán definitivamente no es el lugar para que vayas a este tipo de relajación y estas cosas. Pero la queja no vino esta vez de los turistas extranjeros o de un extranjero radicado en nuestro país, que pues obviamente esto genera gentrificación y otros fenómenos, sino viene de un empresario mexicano, sinaloense, mazatleco, que entiende perfectamente bien el negocio hotelero y que conoce perfectamente bien la cultura sinaloense, pero que además en su postura como empresario mexicano en Mazatlán, en Sinaloa, yo creo y siento, no lo estoy justificando ni lo estoy defendiendo, pero se da en un momento importante en un asunto de seguridad nacional cuando siguen desaparecidos ocho ocho sujetos, ocho personas, seis dicen algunos medios, la verdad es que hoy yo ya no sé cuántos sean, pero entre seis y ocho, uno sería terrible, seis u ocho ya es algo espantoso, de un secuestro masivo que se dio la semana pasada, el fin de semana pasado, en la que, pues ya comentamos, las autoridades fueron incapaces de hacer una búsqueda siquiera o de soltar algún operativo de cualquier tipo para buscarlos. El grupo del crimen organizado los libera, los suelta, pero dejan cautivos a estas ocho personas, seis u ocho, sin que sepamos todavía por qué los levantaron, qué es lo que están solicitando y nada más. El evento es terrible, es decir, que tú estés en tu casa y que pueda llegar un grupo del crimen organizado a levantarte, a secuestrarte y a soltarte después porque las fuerzas de seguridad son incapaces de hacer cualquier cosa, ya genera una situación bastante complicada y que la noticia
de que un empresario se está quejando contra la cultura, contra su propia cultura, llame más la atención y le dé la vuelta a las redes por completo, a las redes y a los noticieros, porque aparece en televisión abierta y aparece en todos lados, opacando y mandando a segundo lugar el problema de la todavía desaparición de estas personas secuestradas. Ujú, Evidentemente, aprovechando esto que ocasiona la gentrificación y este fenómeno de descontento que se está dando, yo ayer en la tarde-noche andaba por la colonia Roma ujú, y me encontré en la glorieta, no en la glorieta, en el parque de Río de Janeiro, grafitis que dicen Gringo Go Home. Es decir, ya empieza a permear esta situación a todos los niveles, este, en los que este descontento que ha ocasionado en los últimos, digamos que 6 meses de manera más notable, la gentrificación, hace que la gente, por supuesto, vaya a pensar en sus propias necesidades de forma egoísta y no estemos viendo los intereses generales, naturales. Y me llama la atención, Juanjo, que justamente este asunto de llamar o querer quitarle la atención al asunto del secuestro por irte al escándalo de lo que puede ocasionar el descontento de la banda para gente que no está. ¿Y por qué? Bueno, yo lo que te puedo decir es que eh, hay que tener presente que esta retórica populista que está impulsada desde presidencia pone a la gente en un estado de ánimo como de enojo, ¿no? Como de que le molesta un enemigo que ahorita yo siento que está preparando como a Estados Unidos al enemigo, ante todo lo que pueda venir, ¿no? Y ante todos los signos que yo estoy viendo por delante, porque es un enojo que, pues como hemos estado viendo en muy distintos ámbitos y en muy diferentes escenarios, no se disipa, no se mueve, sino que se está alimentando a sí mismo, ¿no? Es decir, es una especie de equilibrio entre la prepotencia y la impotencia. El presidente se queja de los Estados Unidos, se queja de las intervenciones, se queja de muchas cosas que probablemente pueden sonar a curarse en salud, porque pudiéramos pensar o pudiéramos ver que ante lo que ha estado insistiendo, porque en esta semana lo volvió a decir, de un golpe de estado técnico y ante la posibilidad de que en una situación que se pudiera dar, sea cual fuere, después de las elecciones, en la que ninguno de los dos bandos en México aceptara los resultados, Estados Unidos tendría una intervención, ¿no? Para defender la democracia y el enemigo a vencer entonces no será la oposición, no será el otro partido, sino será los Estados Unidos. Y empiezan a alimentarse con eso. ¿Y por qué? Bueno, a mí me llama la atención que este señor empresario Coppel sea el portavoz de este descontento y no los mismos estadounidenses turistas en México, ¿no? No sé, a lo mejor yo me estoy yendo mucho más allá y estoy siendo paranoico y estoy atentando contra la serenidad y la sensatez, pero pues eso es lo que yo estoy pensando, amigo. No creo que sea una situación eh, menor, sino que creo que es una situación de agenda completamente planeada y destinada a generar esta situación. No sé tú qué puedas pensar ante esto. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo, Claudio, porque aunque es una realidad que en México, en diferentes ciudades o localidades, se está viendo el fenómeno de la gentrificación, creo que es curioso el tino, pues, de que
el presidente y el gobernador con sus declaraciones han hecho pifias y no le han dado pues realmente la importancia que debería de ser y lo han llevado al terreno de que son cosas locales y entre grupos de crímenes organizados, esta lucha que hay. Pero como bien comentas, dentro de las personas, las 66 personas desaparecidas, pues había niños y niñas, por lo cual entonces el gobierno sí debería de distraer la atención y, y ver qué sucede. Y comento esto de había niños y niñas, porque durante el programa esto va a tener mucha relevancia, porque al final y al cabo, tú y yo lo comentamos desde el inicio del programa o de estos espacios, que durante varios programas hemos mencionado que este presidente en particular, que presume de un gobierno humanista, pues por desgracia a quien principalmente le ha dado la espalda, obviamente es a todos los mexicanos, pero es a los niños. Al día de hoy todavía organizaciones como Nariz Roja indican que en lo que va del gobierno no se les ha apoyado con medicamentos para niños con cáncer. Al día de hoy, esta misma organización ha subido videos de cómo los niños hace un par de años o un año atrás todavía solicitaban este apoyo y los niños ya no están por obvias razones de la enfermedad. El punto aquí, Claudio, es que opino, vamos, me uno a ese sentimiento que tú tienes. Aunque, insisto, la gentrificación se está dando, sí, yo creo que llama mucho la atención que en este momento, en las vacaciones, salga este empresario a decir este tipo de situaciones. La verdad, para mí, entra dentro de lo chusco porque pues es evidente a toda costa que quieren desviar la atención. Ahora, con respecto a lo que tú comentas, hay un programa en YouTube que es de Monterrey, que es Código Magenta, que me llama mucho la atención que esto que tú estás comentando, Claudio, ellos lo vienen indicando desde hace como 3, 4 episodios, los episodios son semanales, igual que los nuestros, en donde dicen que, que realmente lo que está haciendo Estados Unidos con esta estrategia de que el secretario de Defensa de los Estados Unidos o el secretario de Seguridad o el mismo presidente y ahora, coincidentemente, la CBC con su programa de 60 minutos, aunque la entrevista duró 1 hora, eh, el programa de 60 minutos solamente produjo o transmitió en Estados Unidos de 15 a 18 minutos. Y es por eso que el presidente se ve en la necesidad, según él, de poner la entrevista completa en su canal o en sus canales de difusión de información. Aquí lo curioso, Claudio, y conectando los puntos que tú dices, es que en este programa de Código Magenta indican que son mensajes que tiene el gobierno de Estados Unidos y que realmente esta entrevista en particular tiene algo valioso que cerraría como que el candado para que López Obrador se diera cuenta que sí puede entrar en un proceso de investigación por parte del gobierno de Estados Unidos y es cuando él reconoce que sí se produce fentanilo en México. Ese pequeño detalle, que es insignificante para el presidente, representa mucho. Entonces, inmediatamente después de que sucede esto, automáticamente entonces aparece este tipo de noticias chuscas que, insisto, se me hacen de una coincidencia brutal, que pues para terminar el espacio de esto, permíteme un minuto, amigo, por favor. Y con esto quiero concluir lo que a mí me parece chusco, porque parece ser que a raíz de esta protesta a la prohibición de que las bandas toquen en el Malecón de Mazatlán, probablemente podamos ver un récord Guinness de la protesta o la tocada más grande del mundo de bandas de Sinaloa, amigo. Entonces, pues hay que ver qué sucede en esta semana,
pero yo estoy casi seguro que es lo que tú comentas, o sea, esto realmente es un distractor. No sé qué tan fuerte puede ser el distractor, porque aquí vendría el otro tema, amigo. No hemos dejado de hablar, no sé, la verdad no tengo el récord ni tengo memoria para ver de los 169 episodios que llevamos grabados, cuánto nos hemos llevado en sí en el programa de indicar en el contenido o mencionar como algo relevante que el presidente no ha tomado acciones, es a la inseguridad del crimen organizado. O sea, estamos hablando que este sexenio, amigo, lo hemos dicho una y otra vez, eh, pero en esta semana sale, no recuerdo ahorita qué organismo se encarga pues, de hacer el cuadro de horror o el top 10 de los países más peligrosos, y en primer lugar aparece México, donde tenemos el récord de más homicidios dolosos, de más desapariciones, de más feminicidios, y que ahora la organización Global Initiative nos indica que entre lo que son el tráfico de armas, la extorsión, el mercado de criminales y tráfico de personas de 193 países, México ocupa el primer lugar, amigo. Estos son datos que como mexicanos nos deberían de preocupar, pero yo creo que son datos que como gobierno te tendría que llamar la atención en decir, ¿qué estamos haciendo para que México en 6 años se convierta en un lugar peligroso para los mexicanos? Y estamos hablando que hay países como Myanmar, Irán, Nigeria, ahorita lo que está pasando en Trinidad y Tobago. Eso es lo que nos conectaría, Claudio, al punto de qué fue lo que vimos en Tasco, amigo. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo en Tasco? Y digo Tasco porque también lo hemos mencionado. Tasco como que se está volviendo, amigo, disculpa que lo compare con esto, pero esa prueba piloto de lo que puede desencadenar la desesperación de los ciudadanos. Y lo digo como prueba piloto porque lo hemos comentado, todo esto empezó como una crisis en Acapulco, en donde esta crisis, no por razones políticas, sino naturales, nos empezamos a dar cuenta que el crimen organizado era el que estaba poniendo orden en el estado de Guerrero. ¿Y cómo digo poniendo orden? Pues había zonas en donde la Guardia Nacional no llegaba a cobrar derecho de piso y hacer extorsión después del huracán, donde el crimen organizado ayudaba a ciertas colonias, donde la Guardia Civil o los militares no llegaban. Y entonces viene un paro de transportistas que se empiezan a quejar que cómo era posible que el crimen organizado les estuviera pidiendo derecho de piso cuando no había ni turismo, ni había movimiento local. Es más, no había ni rutas que se podían mover, pero el crimen organizado ya estaba pidiendo tarifa. Entonces de ahí, Claudio, de repente sale que en Tasco también hay protestas porque el crimen organizado estaba pidiendo cuotas a los transportistas. Y por primera vez en la historia de Tasco, desde su fundación, hay un paro de transporte público, más o menos de una semana. Actualmente, el transporte público bajo protesta está trabajando el 50% de lo que sería el conglomerado de este grupo. Pero ¿qué sucede, Claudio? Tasco, por desgracia, se está volviendo también, por lo mismo, que es muy conocido, un lugar donde
vimos hace poco que hay rivalidad entre bandas, dos bandas en particular. Yo no las nombro por no hacer apología del narcotráfico, pero son dos bandas que se están peleando pues el territorio. Y en base a esto, pues hay mucha violencia y a raíz de esto vimos una noticia que pues para mí no me cae de sorpresa, sino me cae de sorpresa el cómo reaccionó el pueblo de Tasco. La desaparición de una niña de 8 años y cómo en menos de 24 horas la población se volca a exigir justicia y al no haber esta justicia expedita, pues, pues los pobladores o los ciudadanos agarran la justicia por su propia mano y linchan a 3 personas, de las cuales dos, por la gravedad de los golpes, fallecen. Pero coincidentemente, durante este lapso, la gobernadora Evelyn Salgado hace un anuncio de promover los destinos turísticos de Guerrero y, y no se hace ningún anuncio, eh, mm, sino después de 24 horas de haber pasado estos linchamientos, muy escueto, y pues para darte la palabra, para mí lo único que indica es, eh, ¿será este el sello de los gobiernos de Morena y será esta la primera muestra de violencia donde los ciudadanos estamos hartos de la situación que está sucediendo en México, que ya llegamos a tomar la ley en nuestras propias manos, Claudio? Pues a mí me parece extremadamente preocupante, Juanjo, porque efectivamente lo que vimos fue pues una situación de un secuestro. Hasta donde sabemos, es decir, lo que ahorita se ha dado a conocer, pero creo que sigue siendo un tanto confuso. Esta familia que se supone, debemos decir, presuntamente fue quien secuestra a la niña de 8 años. La señora es quien pide un rescate de 250,000 pesos por la niña. Y la gente, la familia de la niña y algunos conocidos al principio empiezan a exigir primero la atención de las autoridades ya ante esta solicitud del rescate. Es decir, ya había una muestra clara de que sí se trataba de un secuestro y de que habían pedido dinero. Y no pasó absolutamente nada. Y si no me equivoco con la información que conocemos, pasaron algunas horas cuando se encontró el cuerpo de la niña. Hay incluso algunas ya, parece que cámaras de seguridad donde se demuestra que el asesinato ocurrió inmediatamente después. Así es. Entonces, eh, la gente pues ya había estado solicitando que las autoridades actuaran y que intervinieran y no lo hicieron. Y entonces deciden atrapar a estas personas, a tres miembros de esta familia, que aparentemente son quienes organizan esto, y al tenerlos, digamos que atrapados, y antes de empezar con la turba al linchamiento, piden otra vez que intervengan las autoridades y que lleguen pues, para procesarlos, para meterlos a la cárcel, y la policía está completamente desaparecida. Es decir, ponen un plazo de un tiempo para que llegue, la policía no llega y entonces proceden a un linchamiento. Un linchamiento en el que en algunas cámaras se puede ver que la policía está pegada, pero no hace nada. En otros no se ve la policía, es decir, ahí evidentemente si hay un solo video, una sola toma donde se ve a la policía es porque sí estuvo, pero en otros no se dio y se da este ataque. Terrible la situación porque otra vez ante esto en el que, pues aquí hay un claro enemigo, es decir, no es un enemigo inventado, no es un enemigo que esté generado por nada, es contrario a lo que el presidente ha estado alentando, pero es evidente que hay un enemigo que se llama inseguridad y que ya está llegando a, pues obviamente a niveles insospechados, ¿no? Como este, que digo,
no es la primera vez que en México tenemos esto, pero no porque sea la primera vez o que no sea la primera vez, está justificado que pueda haber este tipo de acciones. Claro. Y el problema es que no es la primera vez que, por lo menos en el estado de Guerrero, hay una omisión completa de la acción de la justicia. Y eso es lo que enardece a la gente y empieza a actuar. El problema es cuando eh, tú te enojas porque un asesino cometió el crimen, el asesinato, y tú te conviertes en asesino, ¿no? Y esa es una situación que es terrible porque hacer justicia por la propia mano de la turba, del colectivo, pues evidentemente lo que está hablando es de eso que tú estás diciendo, de un hartazgo de la inacción de las autoridades, de la policía, del gobierno, y ante los mensajes que está mandando Evelyn Salgado, ante los mensajes que manda incluso el presidente al no hacer nada, es decir, pues es que no me importa, ¿no? O sea, la situación está ahí, pero a mí me vale gorro. Y eso hace que la gente se moleste más y empiece a actuar. Y el problema es cuando empezamos nosotros a justificar que porque la autoridad no hace nada, entonces está bien que nos convirtamos en eso contra lo que estamos luchando, porque pues es lo que el orden, la ley y la justicia es lo que pone los límites para que una sociedad pueda convivir y pueda llevarse de la manera correcta. Y cuando ni siquiera eso puede funcionar, entonces estamos teniendo un retroceso a la barbarie que no podemos permitir. Y que no podemos permitir, pues empezando por una participación y por poder entender que nos han engañado, ¿no? Nos han engañado porque el presidente en su discurso ni siquiera está demostrando que puede entender cómo funciona el propio gobierno, ¿no? Es decir, no entiende cómo funciona la división de poderes y entonces cuando empieza a confundir las acciones, por ejemplo, del Poder Judicial y descalifica y hace que todo lo que aparentemente está mal en la impartición de justicia y en la persecución a los criminales y en el cuando los tienen recae en la figura, por ejemplo, de Norma Piña, hace que algunas personas confundidas que tampoco tienen una cultura sobre cómo funciona el poder judicial, cómo funciona el poder legislativo y cómo funciona el poder ejecutivo, sienta que en lugar de que el enemigo sea la inseguridad o que el enemigo sea el crimen organizado o estos grupos de personas que secuestran, que asaltan, que roban, que hacen en Sinaloa, en Tabasco, en Chiapas, en Tamaulipas, en Guerrero, en cualquier lado, sean por culpa de Ujú. los jueces que además no tienen figura, tienen la cara de Norma Piña, todos, absolutamente todos. Y pues eso evidentemente hace que la gente diga, si van a no hacer nada porque Norma Piña es la mala, entonces actúo por mi propia mano porque no hay poder, no hay orden, ¿no? No hay Estado de Derecho. Y ante eso, y regresando al punto anterior, pero finalmente conectando puntos, a mí me llama la atención, Juanjo, que la semana antepasada Ken Salazar tiene una reunión con AMLO, como las tiene muy recurrentemente, entra a Palacio Nacional como, pues, como si fuera su casa, saluda y se refiere al observador como su gran amigo. Pero en una de estas actos que tiene el embajador de Estados Unidos en México, tiene una reunión con el Poder Judicial, se sienta junto a Norma Piña, habla de ella de una forma, pues reconociendo la labor y además el valor que tiene de levantar la voz y de estar defendiendo la ley y casi le levanta la mano, ¿no? La toca, le da un Sí. espaldarazo. Contrario, por supuesto, a todo lo que el propio presidente está esperando de su amigo, ¿no? De quien se refiere a él, porque pues López Obrador ha estado diciendo como que Estados Unidos no es su amigo, pero Ken Salazar sí lo es, ¿no? Y hay que recordar que Ken Salazar lo que hace es ser el representante de Estados Unidos. En un momento, además, en el que Ken Salazar expresa su propia preocupación
por la situación que se está dando en Texas ante la promulgación de esta ley SB 4 que dice que va a deportar a los migrantes latinos, ¿no? No solo mexicanos, que sean encontrados en Texas, porque los pueden apresar simplemente por tener facha de latinos, ¿no? Y por lo tanto de migrantes, cosa que no le corresponde al estado de Texas, sino que tiene que ser algo federal. Esa es la preocupación que expresa Ken Salazar. Es decir, Ken Salazar nunca justifica que haya migración, que México permita que los migrantes lleguen o que los esté apoyando y que tengan estas becas y los apoyos que tiene el presidente, donde pareciera como si los alentara a seguir con este movimiento, que por supuesto está poniendo en jaque la seguridad de los Estados Unidos. La preocupación de Ken Salazar es que el estado de Texas no puede violar la ley de los Estados Unidos y estar por encima de lo que dicta la Constitución, en la que el único facultado para poder deportar a un ciudadano que no tenga papeles es la federación, es decir, a nivel nacional y no estatal. Y eso es lo que está expresando, y luego de esto se cuelga el gobierno de la 4T para decir que Ken Salazar es un amigo que está teniendo esto, pero cuando va y voltea a Norma Piña y le da un espaldarazo, entonces ya no es el amigo, ya no es el que está apoyando, y eso hace que se desencaje completamente el discurso de López Obrador, pero además se junta con que desconecta absolutamente todo, ¿no? Y entonces este enemigo, pues ya no es solamente Norma Piña, sino la inacción del gobierno que genera un descontento que vemos reflejado primero en esto, ¿no? En esta turba que hace un linchamiento de la barbarie y en la que además yo alcanzo a ver a mucha gente diciendo se lo merecen y a otros lamentándose. No, fíjate la ironía. Se lamentan de que hayan matado a la mujer primero. Creo que el segundo que muere es hijo de esta señora. Ujú. Pero se lamentan que hayan muerto porque no sufrieron lo suficiente, ¿no? Es decir, se murieron muy rápido. Hubieran tenido que seguir vivos para poderlos seguir torturando y maltratando. O sea, imagínate este grado de circo romano, de barbarie completa, que está ocasionando algo que otra vez es esta lucha que decía hace ratito, ¿no? Entre la impotencia que pueda sentir la gente de estar este, sufriendo estas situaciones y la prepotencia que además pueden tener por estar actuando pues lo voy a decir así, en tribu, en manada, porque nos convertimos en bárbaros o en animales al estar haciendo estos ataques que están justificados para hacer justicia por propia mano, dado que la autoridad no es capaz de intervenir a hacer justicia. Pero, repito, y lo que me preocupa a mí es que no puede ser que eso nos convierta en eso contra lo que estamos luchando. Es que lo que sucedió, y por eso yo inicié el programa indicando que lo que le está estallando a López Obrador es la realidad. ¿Mm? Vemos en las redes sociales cómo hay tantos especulaciones y hay tantas teorías. Una de ellas es por qué la policía no intervino. Y en muchos textos o en muchos mensajes indican que porque el crimen organizado en Tasco, como puede ser en cualquier otra entidad del país, llegaron a un acuerdo que los policías municipales están integrados por personas de los cárteles y que a cambio ellos piden protección o que se les avise de los pitazos de, de, de redadas federales o pues, de coordinaciones contra el crimen organizado en la región por parte del gobierno federal. Eso por un lado. Lo que es un hecho, amigo, es que lo que sí salió a la luz pública en entrevista directa con, por lo menos yo donde lo vi fue con Foro TV y Radio Fórmula, es donde el presidente municipal, Mario Figueroa,
eh, reclama abiertamente que Evelyn Salgado no dio atención ni apoyo al gobierno estatal, ni en lo administrativo, porque se requería, hasta donde yo entiendo, una orden de cateo para entrar a la casa de estas personas, así como el proceso para poderlas vincular de manera expedita. Y por otro lado, ves a Evelyn Salgado indicando que no, que eso era mentira, que ella inmediatamente activó un protocolo protocolo violetas, hasta donde recuerdo, para la localización de la niña. El hecho aquí, amigo, es que pregunto, ¿has visto tú al día de hoy un mensaje de López Obrador o de Claudia Sheinbaum ante esta situación? No, ninguno. Y yo te comento esto porque no fuera otra situación, porque inmediatamente nos va a llevar el tema, no fuera que un presidente extranjero insulte a nuestro presidente, porque inmediatamente hay una respuesta. En este caso no hay una respuesta. Y yo quisiera pensar, Claudio, que no hay una respuesta inmediata y hay este tipo de distractores como lo de las bombas en Sinaloa, porque es una situación muy delicada. Estás hablando del secuestro y asesinato de una niña de 8 años y que hasta donde todo indica, amigo, al parecer la mujer, eh, este, pues no pertenecía a ninguna banda criminal ni los que le ayudaron. Todo indica que fue pues como que un delito de oportunidad. ¿Por qué? Pues nos venimos enterando que la mujer era viuda, al parecer, pues como muchos mexicanos, tenía deudas, y por otro lado era la vecina de esta madre que tenía entre otros hijos a la niña de 8 años, eh, y que al parecer le iba bien a esta vecina porque su esposo trabaja en Estados Unidos y le estaba yendo bien y vio como que la oportunidad de poder conseguir 250,000 pesos. Entonces estamos hablando de un montón de cosas de descomposición social, pero al final, Claudio, lo que queda evidenciado como una conclusión de primera mano es que lo que impera en México es la impunidad y la desconfianza en la justicia. Ujú. Y eso es muy grave porque yo me tomé el atrevimiento de sacar como que las características de qué tiene un gobierno populista y autoritario. Para mí es el perfil que tiene López Obrador. Y las reglas, por ejemplo, del populismo es un líder carismático. Lo hay. Un discurso simplificado. ¿Qué quiere decir esto? Que con lenguaje simple y directo apela y resuena a las emociones y preocupaciones de la población, evitando matizar o dar descripciones complejas y con soluciones rápidas, por supuesto. Hay una división entre nosotros y ellos. Hay un desprecio total por las instituciones establecidas. Pero ahora, ¿cuáles son las características del autoritarismo? Pues que se concentra el poder en una sola persona, que hay represiones políticas, que hay control de medios de comunicación, que la limitación a las libertades civiles se van acotando poco a poco y que hay una falta de rendición de cuentas. Entonces, cuando hay esta combinación, Claudio, pero aunado a algo que hay en México y que el presidente sí contaba o no contaba, pero no sabía cómo iba a ser el detonante, es que el crimen organizado también ya está involucrado, inmiscuido en, en, en la política local. Cabe mencionar, para sacar otro tipo de conclusiones, que en Tasco el presidente municipal fue emanado de un partido que ya no existe, que se llama Fuerza México. Y en base a eso, como desapareció ese partido, ahora él
se va a postular nuevamente al cargo por Morena. Lo irónico de todo esto, Claudio, es que los que probablemente hubieran o se promulgaron como contendientes ya no están vivos. Y eso está pasando en muchas regiones del país. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Pues que, o una de dos, el crimen organizado está muy contento con los abrazos y no balazos, o que el crimen organizado ve en Morena la oportunidad para meterse de lleno en la gobernanza de México. ¿Y cómo ves esa oportunidad? Pues ve debilidad en el presidente y ve debilidad del presidente ante ellos. Entonces, el escenario, y vuelvo a insistir, que hay para las siguientes elecciones es muy fácil, Claudio. Es quién te da seguridad y quién te da la oportunidad de seguir en una democracia. Esa es, esa es realmente, creo yo, la función que debería de tener la oposición en este momento. Eh, es increíble, y vuelvo a insistir, como una niña de 8 años, no sé si decir el nombre o no, ya lo comentaste tú, pero es increíble cómo vino a destapar lo que es este gobierno donde la sociedad, y ojo, yo no me he pronunciado ni me voy a pronunciar si estoy a favor o en contra de lo que sucedió en Tasco, de lo que hizo la población, y no me pronuncio por una simple razón, Claudio. No estoy en esas circunstancias, no estoy en esa situación, no estoy en esa disyuntiva de que si yo voy con mi gobierno a que haga justicia y no la hay, porque no la hay, porque al día de hoy no sabemos dónde están desaparecidos, no sabemos qué ha pasado con los feminicidios. Hay una crisis de justicia en México que la ha provocado el presidente, que yo no sé si sería capaz de, en mis manos, tomar la justicia al ver la impotencia de que probablemente quede impune este caso. Aquí todo se conjugó para que la población tomara la justicia en sus manos. Uno, la denuncia en redes sociales de la madre. Dos, que había una cámara del barrio o del vecindario que muestra cómo entra la niña contenta y pocos minutos después muestra cómo sale la vecina con un cómplice en situaciones que indican que la niña ya va secuestrada y probablemente sin vida, y que inmediatamente se hace el reporte a las autoridades y las autoridades no responden. Entonces el pueblo, como es un pueblo que todavía se conoce, que es un pueblo que todavía identifica, tomó la acción en sus manos. Insisto, en el deber ser está mal. Pero en las circunstancias en el que este presidente está llevando a muchas localidades como Fresnillo o como muchas localidades de Zacatecas, en donde hay una, pues se puede decir que una crisis humanitaria donde los lugareños de ese lugar tienen que hacer una salida masiva porque el crimen organizado ya se apoderó de ese lugar. Pues, ¿sabes cuál es el ejemplo, Claudio? De lo que él en algún momento dado dijo en sus discursos, que no soltaran al tigre. El tigre ya se soltó, amigo. Y esto, por desgracia, para él, en épocas electorales. Y para terminar, yo insisto, al día de hoy, ¿alguien ha visto un mensaje de Claudia Sheinbaum o de López Obrador indicando esta tragedia que sucede en Tasco, pero que es una tragedia que se hizo visible por los lugareños, se hizo visible porque fue expedita la reacción de los ciudadanos, se hizo visible porque llegó a imágenes dantescas que dieron la vuelta al mundo ya,
Gracias a eso se hizo visible, no a la oportuna actuar de la justicia, Claudio. No, terrible, Juanjo. Fue en esta semana cuando el presidente habla de soltar al tigre y desmiénteme, Juanjo, pero creo que en todo el sexenio no había dicho nada sobre el tigre López Obrador. La última vez que habíamos hablado de este tigre que amenazaba con levantarse era justamente antes de las elecciones con las que ganó López Obrador, Así en es. las que un partido que creo que tampoco existe ahora, este, salía diciendo que así prácticamente, que si no ganaba López Obrador, se iba a despertar el tigre y que lo iban a levantar y pues hablaba de una posibilidad de una revuelta social y eso se cayó. Sí, ya entró como en silencio, en stand-by, hasta esta semana donde el presidente amenaza, no con un tigre, dijo él, sino con muchos tigres que se puedan ir despertando. Pero creo que lo que no ha entendido el presidente, yo lo comentaba en esta semana en redes, que justo lo que pudimos ver en Tasco, pero lo que podemos estar viendo también con la preocupación que despertó lo del el secuestro en Sinaloa, lo que sucede en Chiapas, lo que ha sucedido también en Tabasco, en Tamaulipas, en Zacatecas, en muchos lugares, justamente lo que está haciendo es despertar a ese tigre, pero ese tigre que ya está harto de la inseguridad y de la ineptitud de las autoridades y que se está despertando no como quisiera López Obrador cuando está diciendo que él se va a despertar para apoyarlo y para decirle, sino en contra de lo que ha estado haciendo porque no está funcionando. Es, es algo por lo cual no tenemos palabras, amigo. La verdad es que eh, el presidente acusa de que la tendencia del narcopresidente AMLO y narcocandidata Claudia Sheinbaum eh, es pagado, pero da la casualidad que Tasco es tendencia, lleva 3 días siendo tendencia en México, y eso no es pagado, amigo, es el resultado de la realidad que impera en México. Y, y aquí solamente queda hacer la reflexión, ¿dónde quedaron las promesas del presidente? ¿Dónde quedó ese ver por la seguridad de los mexicanos? Cuando tú hablas de 800,000 mexicanos fallecidos por la pandemia, cuando tú recuerdas cuando el subsecretario de Salud decía que no era necesario utilizar el cubrebocas, cuando ellos te decían que había hospitales para todos, cuando ellos te comentaban eh, que, que las vacunas no eran necesarias, cuando ellos te dicen que desaparecieron a los desaparecidos, pero que no los desaparecieron, sino los reorganizaron en una nueva carpeta. Cuando te dicen que exageramos, al decir que el país está con más violencia, pues ¿dónde están esas promesas? O sea, y es realmente eso lo que enarbola la propaganda de Claudia Sheinbaum con el segundo piso de la continuidad de este gobierno. Pues yo espero, como mexicano, que lo que sucedió en Tasco es una desgracia, yo insisto, lo que sucedió por todas las circunstancias que se dieron y lo que refleja la descomposición social que estamos viviendo en México. Pero yo espero que sea algo que nos haga reaccionar, amigo, y que nos haga voltear a ver al presidente y a los candidatos de todos los partidos, que la prioridad número uno que debemos de tener como ciudadanos y como mexicanos es la seguridad. Yo siempre he dicho y he defendido esta afirmación que para mí es validísima. Yo no quiero que me den programas sociales, yo no quiero que me ayuden. Lo único que yo quiero es que me permitan salir a trabajar, aunque sea a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana en un transporte público manejándolo o a las 5 de la mañana con un carrito vendiendo comida para los que empiezan a iniciar su jornada.
o a la hora que yo quiera tener esa libertad de decir, puedo ir a trabajar en paz, no quiero que me regalen. Esa es la situación y la disyuntiva y lo que hay que ver qué detona, amigo, porque tú comentabas bien, nunca faltan las noticias y menos en Semana Santa, pero esto fue una bomba para el gobierno. O sea, esta noticia de Tasco es una bomba por lo que refleja. ¿Qué va a decir el lunes el presidente? ¿Cómo lo va a manejar? ¿Cómo lo va a matizar? En el cuarto de guerra, ¿cómo van a manejar este conflicto que le puede generar a Claudia Sheinbaum? Porque lo que hemos visto de Claudia Sheinbaum, por lo que planteamos, es la desgracia del colegio, del colegio eh, Repsamen. Repsamen o la tragedia de la línea 12, pues Claudio Sheinbaum no ha salido con un ápice de empatía a dar el pésame a las personas que salieron afectadas. Entonces, ¿será posible que una niña de 8 años oriunda de Tasco pueda despertarnos, amigo? Y ojo, no estoy politizando la tragedia, estoy simplemente narrando lo que para mí fue algo que pocas veces lo hemos visto en México y que lo haya detonado una niña. Ese es el punto, que lo detonó una niña. No fueron bandidos que se metieron a las peceras, no fueron asaltantes que los agarraron en una colonia. Es una niña con lo que esto representa y con lo que esto significa y por las causas que se dieron y los resultados que por desgracia lo vimos en las redes sociales, Claudia. Y pues yo con esto me despido y pues como dato anecdótico, increíble, y vuelvo a decir cómo el presidente de Argentina, Milei, a pregunta expresa de Oppenheimer, que le dice, oiga, pues se ha expresado López Obrador de usted de esta manera, y que él dice que un ignorante como López Obrador, para él eso es pues un halago, y que inmediatamente todas las redes pro AMLover se vuelquen a decir que está faltándole al respeto y el presidente da una respuesta y dice, wow, que el presidente le dio la respuesta magnífica que es mi ley. Pues yo tampoco las redes de AMLO he visto que se posicionen a favor o hagan una muestra de empatía a la tragedia de la niña de 9 años en Tasco, pero sí hacen empatía a los niños de Palestina. Entonces, ese doble rasero es el que quiere el presidente que se maneje porque, pues, un México dividido para él es una mejor oportunidad de ganar. Pero aquí no se nos olvidemos que todos vivimos en México, que todos somos mexicanos y que todos, por desgracia, este, estamos vulnerables a sufrir tragedias como las que vimos en Tasco o como las que vemos en Zacatecas o en Chiapas o en Morelos o en Guerrero o en Sinaloa o en Sonora. No nos podemos desprender de esta situación como mexicanos. Debemos de exigirle a los próximos candidatos que la prioridad número uno del país sea la seguridad, amigo. Y solo hay que anotar que López Obrador cayó en el mismo juego que él ha provocado y usado muchas veces. Y ahora, pues hay que reconocerlo, Milei fue más ágil y más astuto que él, lo enganchó, ¿no? Esta respuesta que le dio Milei a un previo insulto que le hizo López Obrador al decirle facho conservador, este, pues hay que ver porque fue así como el botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés, cuando Milei le dice cada que el presidente hable de mí, me está enalteciendo, ¿no? Sí. Y la verdad es que ahí va López Obrador cayendo en su trampa y enalteciéndolo cada vez que está hablando de él. Y así están cayendo en la trampa todos los jilgueritos del bienestar que están atacando y diciendo, sin desmentir absolutamente nada y sin probar nada, solamente diciendo, ¿no? Y a mí el ataque ya hasta me empieza a dar risa, que Xóchitl Gálvez es partidaria de Milei y que eso es lo que va a pasar si gana Xochitl Gálvez, ¿no? Es decir, eh, el problema cuando empiezas a ver que no hay argumentos, no hay solidez en lo que están diciendo y no hay nada, ya empieza a haber se nota una desesperación terrible porque están perdiendo. Y ante eso, pues el presidente ya tiene preparado todo un escenario, ¿no?
de hablar de amenazas de tigres que se están levantando, de golpes de estados técnicos, de, de acusar, de echar y decir. Y entonces lo que pasó en Tasco es muestra de que la oposición está haciendo politiquería de algo que está provocado por los conservadores, por Claudio X González, por Felipe Calderón, por sus adversarios, va a decir. Es decir, Eso sería una tragedia terrible para él, amigo. nunca va a aceptar que es una falta de Estado de Derecho y una inacción y que hay un error en la política de seguridad, de impartición de justicia, sino que va a echar la culpa a los adversarios y esto es Sí, culpa de esto. Y va a decir que, puesto que es un tema que está sucediendo en un momento electoral, ahí es donde viene el problema. Es decir, lo va a minimizar y va a decir todo. Y por supuesto, la víctima no es la niña, la víctima no es la señora, la víctima no es Tasco y no es problema de seguridad, la víctima es él. así es. La víctima va a ser él porque están tratando de desprestigiarlo a él. Y eso va a Y girar lo en... más chistoso es que hasta Xochitl Gálvez lo defendió, ¿eh? O sea, lo defendió pidiéndole a Milei que no se meta con el presidente de México. Xóchitl Cabrón. es muy inteligente y está llevando las cosas de una manera muy, muy estratégica y muy inteligente. ¿No? Pues sí, amigo, la verdad es que, ay, ya hasta me da miedo cuando tú dices, que no estemos tranquilos porque en estas semanas de vacaciones va a haber, eh, noticias. Yo no me esperaba una noticia tan desagradable como la que estamos viendo, pero, pues yo insisto, son de estas cosas que suceden y pues a ver qué sucede esta semana, Claudio, porque eh, lo que yo te puedo decir a bote pronto es que no le veo todavía pies ni cabezas a la, al, al, al- a la propaganda de Xochitl Gálvez. Me queda claro que Claudia Sheinbaum queda clarísimo que es la continuidad del segundo piso, pero todavía de Xochitl Gálvez no veo qué pueda suceder. Creo yo que esto puede detonar el que Xochitl Gálvez regrese otra vez a focar la mira en la seguridad. Ha estado trabajando en los programas sociales, pero también, pues ya se viene el debate presidencial para la presidencia de los candidatos, perdón. Y el punto aquí es, esta semana, sin lugar a dudas, esto de Tasco va a tener repercusiones y esto va a tener que ver mucho de cómo lo maneje López Obrador el lunes y cómo haga eco de lo que diga López Obrador Claudia Sheinbaum, amigo. Así que, pues estaremos aquí atentos y prestos para la próxima emisión y esperemos que podamos hacer un análisis o hacer un programa especial para un análisis de, del debate que van a tener los candidatos a la presidencia, amigo. Y con esto, pues yo te agradezco y me despido. Gracias, Juanjo. Pues vamos a despedirnos. Creo que a reserva de que suceda otra cosa, nos veremos en la próxima emisión justo para hacer este análisis del debate presidencial. Quiero equivocarme, pero algo me está diciendo que Claudia Sheinbaum no se va a presentar. Pues mira, sería casi, casi lo mismo que hizo López Obrador en su momento, que también le Ujú. quitó puntos. Y yo creo que haría lo mismo que esta Delfina Gómez, que hasta el último momento decidió que sí iba a ir y amenazó con que no iba a ir. Entonces, pues vamos a ver, Claudio, para eso estamos aquí. Creo que sería una oportunidad enorme para Xochitl Gálvez de poder presentar los proyectos si es que no se presenta Claudia Sheinbaum. Y si se presenta, pues yo creo que va a estar muy bien cómo reaccione cada quien. Espero que este Maines pues no lleve palomitas y que si las lleve, Nos pues lleve unas convida a más todos, grandes, porque pues, sí, nos así es, convida a amigo. todos. Y a ver de qué va, cosplay de qué va, ¿no? De Patiño ya va. Entonces, a ver si Ya lleva va. distinto. Eso sí, ya va. Ok, bueno, pues amigo, nos vemos la próxima semana. Amigos todos que nos escuchan y nos hacen el favor de sintonizarnos y de aguantarnos en cada emisión. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.